Bueno, buenos días. Mi nombre es Laura Sabater y estaré apoyando técnicamente este webinar junto a mi compañera Laura Cooperhall. Vamos a empezar ya con algunas de las reglas del webinar mientras se van uniendo el resto de participantes. Sean bienvenidas y bienvenidos todos al webinar de la UICN sobre los vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente, cuestiones claves y voces desde América Latina. Antes de comenzar, quisiera tomar un momento para recordarles que en este webinar se abordan temas relacionados con múltiples formas de violencia de género que pueden ser sensibles. Queremos que este sea un espacio seguro para todas y todos, donde podamos tratar estos temas que afectan a nuestra sociedad y que impiden la acción colectiva. Estas son algunas de las normas del webinar. Este webinar será grabado y estará disponible en la página web de Agent y también será traducido al inglés y al francés posteriormente. Los micrófonos se mantendrán apagados para minimizar las distracciones en la conexión y de las ponentes. Sin embargo, sí que se les anima a que participen activamente a través del cuadro de preguntas que se encuentra en el panel de control a su derecha. Y ya pueden ir enviando preguntas para la sección de preguntas y respuestas que tendremos más tarde. Asimismo, pueden encontrar recursos importantes en el cuadro de documentos en el panel de control y la publicación que se va a presentar hoy aquí estará disponible en la web al terminar este webinar. Por último, si tienen algún problema, escríbale a mi compañera Laura Cooperhall, que aparece como IUC en Gender, o si no a mí, IUC en Laura Sabater en el panel de control. Antes de comenzar, vamos a hacer una encuesta en vivo para poder conocer cómo valorarían ustedes su conocimiento sobre los vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente. Entonces, un momentito que la lanzo. Vale. Entonces ahí, como pueden ver, ¿cómo valoraría su conocimiento entre los vínculos entre violencia de género y medio ambiente? Es una escala del 1 al 5, donde 1 es que no los conoce y 5 que usted es extremadamente conocedor de estos vínculos y una fuente de conocimiento para otros. Entonces, por favor, seleccionen la respuesta que consideren más adecuada a su nivel de conocimiento de estos vínculos. Vale, por ahora ha respondido el 50% de los que estamos aquí, así que vamos a esperar un poquitín más para que respondan más gente y ya la cerramos. Vale, y la cerramos ya. Y como muestran los resultados, la mayoría de los que estamos aquí, pues consideramos que conocéis algunos de estos vínculos, así que esperamos que durante esta presentación podáis aprender mucho más sobre estos vínculos. Vale. Y ahora voy a dar paso a la doctora Anita Sek. Anita es oficial del Programa para Pueblos Indígenas y Conservación dentro del Programa Global de Gobernanza y Derechos de la UICN y es quien se encargará de facilitar este webinar y de moderar el debate con las ponentes. Anita es socióloga maya de Bélice y en los últimos 16 años ha trabajado como activista indígena, consultora independiente y académica en América Latina, Europa y Asia. Participó en procesos indígenas nacionales, regionales e internacionales, promoviendo el avance de los derechos indígenas, en particular los derechos a las tierras, territorios y recursos, y también en la conservación y la gestión de los recursos naturales, el patrimonio cultural y los derechos de las mujeres y los niños indígenas. Anita desempeñó un papel fundamental en el proceso que condujo a la redacción de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y como parte de la UICN desempeña un papel clave a nivel mundial con todos los miembros
de las organizaciones de pueblos indígenas de la UICN, apoyando la implementación de su estrategia autodeterminada y, más generalmente, promoviendo los derechos y avanzando los temas indígenas como parte del trabajo de la UICN. Anita, muchas gracias y, bueno, tienes la palabra. Ok. Muchas gracias, Laura. Y buenos días y buenas tardes a todos y todas que están aquí con nosotros hoy. Este webinar es el primer webinar en español de la serie de webinars sobre violencia de género y medio ambiente que está llevando a cabo la UCN a través de una iniciativa que tiene con USAID llamada Agent, avance de las dimensiones de género en el medio ambiente. Y estos webinars van a seguir todo el año, así que estén pendientes y atentos para que puedan seguirnos en este proceso. El objetivo de esta serie de webinars realmente es sensibilizar y crear estrategias y comunidades para entender y abordar mejor esos vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente. A través de la iniciativa de USAID y la UCN y con intención de colaborar con otros socios y profesionales de todo el mundo, esta serie de webinars también pondrá el foco en las prácticas prometedoras que ya existen actualmente para apoyar y guiar la acción de nuestros compañeros con el objetivo de construir juntos una comunidad de práctica que aliente la colaboración entre diferentes sectores y que esté más informada y capacitada. En cuanto a este webinar específico en español, el objetivo es presentarles a ustedes la traducción al español de la publicación Vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente, la violencia de la desigualdad. La versión en español de esta investigación va a estar disponible en la web después de este webinar y también ustedes lo van a poder recibir en sus correos al terminar. Y durante este webinar se darán a conocer los principales resultados de la investigación de la UCN y USAID con el foco puesto en América Latina. Además, se intentará construir una visión común sobre la violencia de género y cómo ésta se entrelaza con el alcance de los objetivos ambientales y también los de desarrollo. Esta estará enriquecida por una charla con profesionales ambientales de América Latina quienes nos acompañarán hoy, a las cuales ustedes tendrán la oportunidad de hacerles preguntas. Esperamos poder hablar de las lamentables y terribles amenazas que está sufriendo el medio ambiente, los pueblos indígenas y otras comunidades locales en América Latina, en particular la violencia contra las mujeres. Así también esperamos poder compartir con ustedes los saberes y buenas prácticas que existen, especialmente en el contexto actual que estamos viviendo con la pandemia del COVID. Porque ustedes saben, tal vez ya han visto datos de cómo esto ha estado poniendo en mayor riesgo a estas comunidades, así como a las mujeres en todo el mundo, ¿verdad? Y que se han estado experimentando un aumento en la violencia de pareja y se está evidenciando cómo las situaciones de crisis y de mayor escasez de recursos, incluidos esos recursos naturales, contribuyen a un aumento de la violencia de género. La UCN publicó una nota informativa hace unos meses con información y recomendaciones sobre los vínculos que existen entre la violencia de género y el medio ambiente durante esta pandemia del COVID. Este documento está disponible en español y lo pueden encontrar en el recuadro de documentos que está aquí en el panel de control de este webinar. Y recientemente también nosotros publicamos en conjunto con nuestros miembros indígenas, nuestras OPIs, un boletín sobre cómo fortalecer los derechos y liderazgos de los pueblos indígenas frente a los desafíos globales como por ejemplo el COVID que estamos viviendo todos, el cambio climático, la degradación ambiental. Y lo que hicimos es incluir las buenas prácticas que los pueblos indígenas están teniendo ahora en todo el mundo y las estrategias que están utilizando para hacer frente a esta pandemia. Y ese boletín también lo pueden encontrar ahí en el recuadro de este webinar.
Muy rápidamente, ahí pueden ver la agenda de hoy. Y hoy tenemos a Itza Castañeda, una de las autoras principales de esta publicación, que nos presentará los principales hallazgos y prácticas prometedoras, así como las recomendaciones para avanzar estos temas. Después de Itza pasaremos a una charla moderada donde tenemos 3 panelistas. La primera siendo nuestra colega Sara Gamage de The Nature Conservancy. Vamos a tener también a María Moreno de los Ríos, una colega nuestra de la oficina regional de la UCN en América del Sur, y a una hermana indígena quechí, Lola Cabnal, de la Asociación Actenamita en Guatemala. Cada una de ellas va a reflexionar sobre estos vínculos y terminaremos con una sesión de preguntas y respuestas con todas las ponentes, donde ustedes van a poder hacer las preguntas a través del recuadro. Sin más preámbulos, entonces, yo les dejo con Itza Castañeda. Itza es una bióloga y experta de género y medio ambiente, y ella es una de las autoras de la publicación Vínculos entre la violencia de género y medio ambiente de la UCN, que miraremos hoy. Y Itza ha trabajado en México y otros países de América Latina y el Caribe como consultora de diversas agencias de cooperación para el desarrollo, como por ejemplo el PNUMA, ONU Mujeres, GIZ y USAID. Ella es coautora de 20 libros y numerosos artículos sobre género, áreas naturales protegidas, el cambio climático, gestión de riesgos de desastres, aguas y desarrollo humano. También ha participado en numerosos foros nacionales e internacionales relacionados con temas de igualdad de género y medio ambiente. Y desde hace más de 20 años, esta luchadora Itza es integrante de la Red de Género y Medio Ambiente. Además, desde el año pasado es integrante del grupo de género del panel intergubernamental de cambio climático. Actualmente ella es consultora de género, medio ambiente y desarrollo sostenible para la UICN, para CEPAL y para el PNUD. Así que, Itza, es un honor tenerte aquí con nosotros compartiendo estos resultados y te paso la palabra. Muchas gracias, Anita. Muy buenos días a todas y a todos, compañeras de diversas redes que nos acompañan de América Latina. Es para nosotros hoy un día muy especial. Cuando escribimos este documento en inglés, soñábamos con tener este día, así que hoy llegó, hoy tenemos ya la traducción del documento y es para mí un honor poder representar. Quiero decir que yo represento a un equipo que trabajamos muy de la mano, incluyendo aquí a Laura Sabater, quien está moderando y conduciendo esto, a Jamie, a Melissa, Kate, bueno, Celia, en fin, es innumerable, por supuesto, Sara, que también contribuyó. Ustedes lo verán en el documento, la cantidad de personas. Entonces, yo quiero empezar diciendo esto fue un trabajo colectivo de muchísimas personas, lo verán en el documento. La siguiente, por favor. Bueno, esta publicación es parte de una iniciativa más grande. Esta iniciativa, que se traduce al español como Avance de las Dimensiones de Género en el Medio Ambiente, AGENT por sus siglas en inglés, es una iniciativa conjunta de la UICN con USAID, de la cual tiene muchísimas facetas. Hoy presentaremos algunas de ellas. Es una iniciativa de largo plazo, a 10 años, y el resultado principal con el cual iniciamos esta iniciativa es esta publicación, pero tiene muchísimas dimensiones que en webinars posteriores se irán abordando. El objetivo principal de esta publicación que vamos a presentar es abordar estos vacíos de información que son críticos para el sector ambiental para fomentar y asegurar, diría yo, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. También abogar ante los distintos niveles, instancias, porque sean integradas las cuestiones de género
en todos los sectores y programas ambientales. Veremos cómo esto no ha sucedido y es una demanda sentida no solo de UICN y USAID, sino de todas las organizaciones que colaboraron en esta publicación. Y también Agent se ha propuesto dar apoyo técnico, personalizado, focalizado en distintas actividades que lleva a cabo USAID, con un enfoque en el liderazgo de las mujeres, en el empoderamiento económico y en la mejora de sus medios de vida. La siguiente, por favor. Cuando iniciamos esta investigación, la primera pregunta conjunta que nos hicimos fue: ¿existen vínculos entre violencia de género y medio ambiente? Cuando hicimos esta pregunta, identificamos que sí, pero que había una brecha de conocimientos en la intersección de estos temas en casi todos los sectores ambientales. Es por ello que decidimos llevar a cabo esta investigación que duró 2 años para compilar información y datos, para sensibilizar a distintos sectores, pero sobre todo para establecer una base de conocimiento que con una visión de 360 grados sobre los vínculos nos permitiera profundizar y hacer algunas recomendaciones. Cuando decimos 360 grados es porque nos fuimos sobre temas que van desde la pesca, áreas naturales protegidas, bosques, hasta minería, extractivos, etcétera. Tratamos de cubrir el amplio espectro de aquellas actividades que de alguna manera impactan o están vinculadas con el uso de los recursos naturales. A partir de ello, verán en el documento, es que se formulan las recomendaciones para dar elementos al diseño de políticas, programas y proyectos con un enfoque género responsivo. Este enfoque nos guió, nos orientó durante toda la investigación y básicamente lo que planteamos es: tenemos que caminar en paralelo. Acciones ambientales, pero sin violencia de género y que contribuyan a disminuir las brechas de género existentes, que no las exacerben, porque algunas también encontramos que las pueden exacerbar. La siguiente, por favor. Este fue un proceso, yo decía al inicio, colegiado. Al inicio fue un proceso de documental. Revisamos más de 1000 fuentes bibliográficas. Decidimos hacerlo en los 3 idiomas oficiales de UICN, el español, el francés y el inglés, justamente para tener una cobertura global de lo que se había producido de conocimiento hasta ese momento respecto a los temas que estábamos abordando. Hicimos un llamado para recibir estudios de caso, de los cuales recibimos más de 85 estudios, muchos más de 100. Algunos de ellos no eran enfocados hacia el tema y analizamos 85 estudios de caso de todas las regiones del mundo, también enviados en los 3 idiomas. Posteriormente hicimos una encuesta global que tuvimos más de 300 respuestas. Es una muestra, pero también es una muestra representativa de las regiones. Y al final hicimos entrevistas con expertas y expertos en los diversos temas abordados para tener una visión más profunda de lo que habíamos encontrado. Posteriormente, pues elaboramos el borrador del documento, hicimos un proceso de validación con más de 15 expertas y expertos de distintas organizaciones a nivel global. Ahí recibimos muchísimos insumos que fueron valiosísimos, recibimos más documentos, más información, recomendaciones muy valiosas, y con ello ya hicimos la versión final que ustedes tendrán el día de hoy de la publicación. Posteriormente, pues está planeado en el marco de Agent elaborar herramientas técnicas, porque ahora tenemos el documento que nos dice el qué, pero tenemos que llegar al cómo, y ese será un siguiente paso en el cual la UICN ya está trabajando.
Se establecerá también la plataforma de conocimiento, como se verá más adelante, y una comunidad de práctica sobre este tema, violencia de género y sus vínculos con el medio ambiente. La siguiente, por favor. ¿Qué nos dio este sondeo, estas entrevistas, estas encuestas? Nos dieron resultados muy, muy importantes que por un lado constataron nuestra visión inicial. Más del 50%, casi el 60% de las personas dijeron que habían observado violencia de género en la implementación de sus proyectos ambientales. Esta es una cifra alta y eso lo habían observado. Y casi el 50% dijeron a la par que este tema no era una prioridad ni en su oficina, ni en su organización, ni en su proyecto. Entonces, la observaban, pero no era prioridad. El 71% de esta muestra indicaron que hay un vacío de conocimiento en los vínculos entre los programas de violencia de género y medio ambiente. Es decir, quienes la observaban decían, sí, la veo, no es prioridad y no sé cómo abordarla. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Gracias. ¿Qué nos dio de hallazgos principales? Nos dio muchísimo, pero aquí en esta presentación estamos tratando de hacer una síntesis que para nosotros es muy importante. Primero, hicimos un esfuerzo por vincular los resultados con el cumplimiento de los ODS y llegamos a identificar que la violencia de género y medio ambiente sí es un factor que frena y determina el cumplimiento no solo del objetivo de igualdad de género o el de cambio climático. Casi todos los objetivos tienen algún impedimento de ser alcanzados si no se aborda la violencia de género y el medio ambiente en sus intersecciones. Esto está mapeado, no profundizado, pero está mapeado también en el documento. ¿Qué identificamos también? Que existen vacíos de conocimientos en sectores ambientales específicos. Por ejemplo, desde hace mucho tiempo se conoce más sobre agua y saneamiento, sobre pesca, pero hay pocas herramientas sobre otros temas. Durante los 2 años que duró la investigación, fueron acumulándose más herramientas, más conocimiento, y ahí tengo que hacer un reconocimiento a nuestra región sobre temas, por ejemplo, de extractivismo, de defensoras ambientales del territorio. Nos llegaban y nos llegaban más, y bueno, no es casualidad, es la región donde más violencia general, violencias, diríamos, y violencia de género se registra en otros sectores no tradicionalmente abordados. Pero también encontramos que hay algunas prácticas, ya lo decía Anita al inicio, prometedoras, que las organizaciones, sobre todo organizaciones de la sociedad civil y algunos organismos internacionales, ya están abordando el tema y están teniendo resultados. También encontramos que urge tener protocolos de documentación y de respuesta, porque identificar la violencia de género es un compromiso, pero tenemos que generar los mecanismos para documentarla bien y para dar respuesta. Aquí también queremos hacer un reconocimiento al trabajo que han hecho muchísimas organizaciones de la sociedad civil en América Latina en documentar. Identificamos que es la región líder en documentar violencia de género, sobre todo contra defensores ambientales y en términos de extractivas. Aquí hay varias de ustedes. Muchas gracias por el trabajo, compañeras, que hacen día a día en este sentido. También otra dimensión en la cual se requiere mucho innovación es innovación y financiamiento. Por primera vez, todos los mecanismos financieros ambientales tienen un plan de acción de género. Y todos los mecanismos de financiamiento ambiental globales tienen un plan de acción de género. El problema es que no se conoce y es difícil de implementar.
Entonces se requiere innovación, se requiere capacitación y demanda de la sociedad civil para que esto llegue al territorio donde debe llegar. La siguiente, por favor. ¿Qué más constatamos? Algo que ya se sabe de otros sectores, que no es nuevo para quienes hemos trabajado violencia de género o género por años. La violencia de género se emplea como una forma de control social, económico, político, emocional, de todo tipo. Y esto es para mantener las dinámicas de poder relacionadas con el uso, con el acceso y los beneficios y el control sobre los recursos naturales. Es decir, la violencia de género es control sobre los recursos. ¿Qué constatamos también? Que el potencial de la violencia de género aumenta muchísimo cuando hay presiones sobre el medio ambiente, sobre los recursos, cuando estos son cada vez más escasos o cuando hay un conflicto socioambiental, incrementa la violencia de género. Hay más tensión y también cuando hay que crear estrategias, las comunidades, las poblaciones de supervivencia, también hay un impacto, lo estamos viendo con el COVID, también con la crisis ambiental y la crisis climática, constatamos que la violencia de género en estos contextos incrementa. Es por ello que también ahora tenemos que hacer ese vínculo, no solo de la escasez y la degradación ambiental, sino del nuevo contexto internacional que nos ha enseñado esta pandemia. La siguiente, por favor. Organizamos con este mundo de información, decidimos organizar la publicación en 3 grandes secciones que nos daban estos contextos. No era fácil y tomamos esta decisión. La primera sección, ustedes van a ver que hace referencia a la violencia de género en el acceso, uso, control sobre los recursos naturales. Principalmente encontramos que el acceso a la tierra, la propiedad de la tierra, es un eje estructurante, la tierra y sus recursos, de la violencia de género. Y ahí abordamos cómo esta se da en los distintos sectores, en el sector forestal, en la agricultura, en el agua, en la pesca. Fue muy impresionante encontrar esta violencia de género en la pesca, hablaré un poquito más de ello adelante. El segundo bloque, la segunda sección del documento, se refiere más a las presiones y las amenazas que se tienen respecto a los usos de los recursos naturales y los conflictos. Aquí trabajamos una sección sobre crímenes ambientales. Como ustedes saben, los crímenes ambientales son el 4º crimen a nivel mundial. Después del tráfico de drogas, tráfico de personas, tráfico de armas, es el crimen ambiental. Y es el 4º no solo en incidencia, sino en negocio. Pero además este crimen está vinculado con los demás crímenes, no es un crimen aislado, está vinculado con el crimen organizado. Esto lo abordamos y explicamos cómo esto se da y cómo la violencia de género está presente y se exacerba y vinculada en crímenes ambientales con la trata, prostitución forzada, etcétera, etcétera. Y esto sobre todo en industrias extractivas, varias de las compañeras que están hoy aquí lo han documentado, en proyectos de infraestructura a gran escala, en la agroindustria y en condiciones de desastres relacionados con cambio climático también. Aquí abordamos, por ejemplo, los desplazados internos y los migrantes climáticos, la violencia que se vive en las rutas de migración y de desplazamiento. Y en la tercera sección le llamamos acción ambiental, que está más enfocada al trabajo que se hace desde las mujeres defensoras de derechos humanos ambientales y del territorio hasta el trabajo que hacen quienes trabajan en la conservación y protección del medio ambiente. Por ejemplo, las guardaparques, las biólogas marinas. Documentamos esta presión y esta violencia en los centros de trabajo con personas que trabajan y también la documentamos
esto con el enfoque interseccional, que fue un enfoque que permeó toda la investigación, toda esta violencia, cómo se vive de manera diferenciada para mujeres, hombres, niñas, niños, población indígena, población LGTB, etc. La siguiente, por favor. Respecto al control de la tierra y sus recursos, pues algunos puntos importantes de compartir es algo que ya se ha estudiado mucho, cómo hay violencia de género en la recolección de agua y leña. Esto era bastante conocido, es bastante conocido con la escasez de la leña y del agua, la cantidad de horas que las mujeres tienen que recorrer, sobre todo más tiempo, más exposición a violencia de género. También mantener el status quo discriminatorio respecto a la tenencia de la tierra, a la propiedad y al acceso a recursos naturales. Aquí es muy amplio este tema, pero lo vinculamos con áreas naturales protegidas, como también al decretar áreas naturales protegidas, y si no se toma en cuenta las dimensiones de género, hay una exclusión, hay un control, como la propiedad también excluye y violenta. En algunos países las mujeres no tienen derecho a la propiedad de la tierra y esto es una forma de violencia. También la violencia de género facilita la expropiación de tierras y la no herencia de bienes y posibilita la trata vinculada a la pesca ilegal. Hay muchísima trata de niños en Asia, sobre todo lo encontramos documentado en la pesca ilegal, que es uno de los crímenes ambientales. Encontramos que en algunos países también hay violencia de género, donde las mujeres pobres que no tienen que comer han llegado con los pescadores a acuerdos de tener sexo por pescado. Es decir, alimentos vía previamente sexo transaccional. La siguiente, por favor. En las industrias extractivas a gran escala, en las agroindustrias que están creciendo tantísimo en nuestra región y devastando grandes zonas en todos los países, desde México hasta Chile, esto es una historia que ustedes conocen, encontramos, y está muy documentado en nuestra región, que la violencia de género está vinculada y está presente en estas grandes industrias. Por ejemplo, la estructura patriarcal y violenta del sector minero, la prostitución forzada alrededor de la minería en América del Sur, en México también, sobre todo con la minería ilegal y con las infraestructuras de gran escala. Los impactos negativos que algunas industrias agrícolas tienen también en el sustento de las mujeres, excluyendo a las mujeres del acceso a algunos recursos que tradicionalmente ellas tenían. Esto es un gran impacto negativo de esta agroindustria a gran escala. Y, por supuesto, dentro de estas industrias observamos y documentamos las múltiples capas de discriminación, de abuso y de violencia dentro de las industrias extractivas y mineras, sobre todo hacia las mujeres, no exclusivamente, también hay trabajo forzado de niñas y niños. La siguiente, por favor. Este es un dato de América Latina, lo quisimos poner. Las industrias extractivas, como ya dije, principalmente las ilegales, provocan una afluencia mayor de hombres a las áreas remotas que piden o exigen servicios sexuales de la población local y también trata de personas. Por ejemplo, en Perú está documentado, y esto fue un estudio de caso documentado, que 4.500 mujeres y jóvenes, aproximadamente de estas 4.500, 78% menores de edad, fueron traficadas para trabajar en bares, restaurantes y prostíbulos cercanos a campamentos mineros. Hay algunas colegas en México y en América Latina que han tenido datos similares para otros países. La siguiente, por favor.
La violencia de género también está vinculado con el incremento de los crímenes ambientales. Por ejemplo, ya lo dije, con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, que es altísimo el porcentaje de esta pesca, así como es alto el porcentaje de la madera ilegal que circula en nuestros países y que se exporta de manera ilegal, y el carbón vegetal, esto está permeado de violencia de género. En países donde se ha tenido que recurrir a la militarización para combatir la caza furtiva, también se observa que a través de la militarización, la ocupación del territorio, hay violencia, hay abuso de las mujeres y niñas de las comunidades locales. La siguiente, por favor. En contextos de desastres y cambio climático, esto lo estamos viendo cada día más, que el estrés que producen después de un desastre económico, social, psicológico, ha incrementado la violencia doméstica y de pareja. Por supuesto, esto es lección aprendida con el COVID. También cada día de manera más contundente y triste se documenta que ha incrementado el matrimonio infantil como una estrategia de supervivencia, como un mecanismo de respuesta a la escasez de recursos y después de los desastres. Estos tenemos varios ejemplos y está documentado en el libro. Conforme íbamos avanzando, nos iban llegando más casos que esto sucede cada vez más y cada vez más. Y por supuesto, la migración y el desplazamiento que aumenta durante la ruta de desplazamiento y de migración, incluyendo trata de mujeres y explotación sexual. La siguiente, por favor. En el trabajo ambiental, que lo agrupamos en esta gran sección, por supuesto ocupa un espacio fundamental el trabajo de las defensoras de derechos humanos ambientales, que día con día es más violento, incrementa el número. En nuestra región es la región número 1 en violaciones a los derechos humanos de defensoras y defensores ambientales y del territorio. Con el COVID, como lo dijo Anita, esto ha incrementado también. Y ha habido como violencia de género, la violencia de género se usa como un arma también para amedrentar a las defensoras. Gracias al trabajo de muchísimas organizaciones de la sociedad civil, principalmente de América Latina, esto fue lo que encontramos, esto se empieza a documentar más día con día. Y por supuesto, también las normas de género son un arma en que fomenta la violencia en la disputa por la tierra, el territorio y los recursos naturales. Y documentamos con los estudios de caso, con la literatura revisada, que las defensoras indígenas y afrodescendientes de América Latina experimentan mayores vulnerabilidades. La siguiente, por favor. Cuando hicimos el reporte, este número ha crecido. En México y Centroamérica, 609 agresiones se habían documentado. Esto es una organización de defensoras ambientales del territorio entre 2015 y 2016. Estamos en 2020. Desafortunadamente, esta cifra ha incrementado de manera exponencial. La siguiente, por favor. ¿Qué encontramos de discriminación por género? Que es una forma de violencia, por eso le llamamos la violencia de la desigualdad en el trabajo. Encontramos muchísima discriminación salarial, acceso a la seguridad y a las oportunidades de trabajo en el sector ambiental. O sea, el sector ambiental está impactado por las desigualdades entre mujeres y hombres en acceso al trabajo. Por supuesto, influye también en cómo se dota de personal, los beneficiarios, los resultados, porque también al no tener estrategias de género, esto impacta en los resultados de los proyectos. Y esto puede exacerbar también la violencia de género. Y también afecta la percepción de responsabilidades e impunidad
y mantiene un distanciamiento entre los estándares establecidos y las salvaguardas y la realidad. Es decir, en el trabajo se requiere que las organizaciones, los proyectos y programas incluyan la parte de violencia de género como parte integral de su quehacer. ¿Existen buenas prácticas? Sí, esta es la buena noticia. Ya lo dije en un minuto. Hay buenas prácticas, hay ejemplos de cómo países donde se ha tenido garantía a los derechos de la tierra. Hay un ejemplo en Ecuador, hay un ejemplo en África, donde esto ha promovido que las mujeres reduzcan sus tiempos de trabajo e incremente su seguridad y disminuya la violencia. Eso está documentado también. Pero también el empoderamiento de los hombres, involucrándolos. Es un trabajo que tenemos que hacer, como decimos, género responsivo, y trabajar con los hombres también está documentado lo importante. Este aprendizaje y aplicación de prácticas, como veremos a través de Agent, se va a ir potenciando en la comunidad de práctica, en la plataforma que se estará presentando más adelante. La siguiente, ya me quedan pocos minutos. Algunas recomendaciones, hay muchas, pero algunas. Por supuesto, tenemos que fortalecer el desarrollo de más conocimientos y sobre todo de capacidades sobre este vínculo de los 360 grados de violencia de género y medio ambiente. Tenemos que incluir la violencia de género como parte de todo el ciclo del proyecto. Desde el análisis inicial, documentar si existe violencia de género. Ahí decimos algunas recomendaciones de cómo hacerlo y evaluar los riesgos que nuestro programa, nuestro proyecto tendría, porque también hemos documentado cómo algunos programas y proyectos ambientales exacerbaron la violencia de género de manera no intencionada, pero es por no haberla documentado desde un inicio. Y, por supuesto, tenemos que ser género responsivos en nuestras organizaciones, en nuestras políticas nacionales, donde estemos, tiene que ser parte integral. Tenemos que aprender. Hay sectores que nos llevan ventaja, el sector salud, el sector educación, pero también hay mucho conocimiento ya en el sector ambiental. Tenemos que aprender de estas expertise de nuestra región y colaborar. La violencia de género no la vamos a erradicar si no hacemos una colaboración cruzada. Y para ello también tenemos que invertir en generar más conocimiento para prevenir y abordar la violencia de género. La siguiente, por favor. Bueno, este ya es parte de cómo estamos abordando este tema desde UICN. La primera parte es como es este documento, esta investigación extensa que les estamos presentando el día de hoy sobre el vínculo entre violencia de género y medio ambiente. Estos resultados, lo que mostraron es lo que brevemente les he descrito, pero nos exige hoy actuar. Es urgente, no basta haberlo escrito y documentado. Y para ello, USAID crea, sus siglas en inglés son RISE, es una iniciativa parte y complementaria y fundamental que se llama Ambientes Resilientes, Inclusivos y Sustentables. Para ello ha hecho 2 convocatorias, acaba de cerrar la segunda convocatoria a nivel global, en la cual se identificaron prácticas, proyectos que ya están trabajando o que han tenido el interés de trabajar violencia de género en el tema ambiental. Se hará un acompañamiento, un fortalecimiento de estos proyectos seleccionados a nivel global. Me parece que en América Latina tenemos 2, si no me equivoco, y con ello pues estará llegando de lo escrito a la práctica. La siguiente, por favor. Yo aquí termino la exposición. Muchísimas gracias. Y en breve, al terminar el webinar, tendrán acceso a la publicación. Muchas gracias.
Ok. Bueno, muchas gracias, Itza, por esa presentación muy concisa de la investigación. Ustedes saben que la investigación, pues, siempre se aborda con más información, entonces van a poder ustedes tener acceso al documento que está en el panel de control. Yo creo que los resultados de esta investigación echan luces muy impactantes a la realidad que están viviendo las mujeres en las distintas comunidades de América Latina, y creo que queda claro que definitivamente las organizaciones ambientales debemos de comprometernos, ¿verdad? Y unirnos para abordar más los vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente. También creo que es clave hacer esta interseccionalidad y hacer la colaboración cruzada para seguir en estos temas. Ahora me gustaría dar paso a nuestras compañeras Sara, María y Lola, quienes van a reflexionar sobre estos hallazgos. Ellas van a ver la dinámica de esta sección, es donde ellas van a poder responder a una pregunta diferente. Y luego vamos a tener un espacio donde ustedes puedan hacerle preguntas a ellas y también a Itza. Recuerden que pueden ir enviando sus preguntas en el panel de control a la derecha, y aquellas que no podamos contestar aquí por cuestiones de tiempo, lo vamos a responder y enviarlo en un documento de preguntas frecuentes más adelante. Bueno, primero vamos a escuchar a Sara Gamage. Sara es una economista ambiental y especialista en temas de género, con más de 25 años de experiencia. Ella ha estado trabajando en el desarrollo económico en América Latina, África y Asia. Actualmente es la directora de políticas y relaciones gubernamentales para América Latina para The Nature Conservancy, TNC. Tiene un doctorado en economía ambiental del Instituto de Estudios de La Haya y una maestría en economía de la London School of Economics and Political Science. Entonces, Sara, para guiar tu intervención, primero nos gustaría agradecerte por haber sido una de las primeras revisoras de esta investigación. Yo sé que fue un trabajo bastante complejo. Y te pregunto, como economista y experta en el empoderamiento económico de la mujer, tus conocimientos sobre cómo abordar la violencia de género en estas esferas ambientales, pues es muy crítica, ¿verdad? Es importante. ¿Qué opinas de los principales resultados de esta investigación? Y más importante, ¿cómo podemos, como una comunidad de conservación y una comunidad de derechos de las mujeres, promover programas y políticas ambientales que sean género responsivas, que comprendan y aborden la violencia de género como una barrera fundamental? Bueno, Sara. muchísimas gracias, Anita. Es un honor y un placer poder hacer unos comentarios sobre este trabajo, porque es un trabajo absolutamente fantástico. El libro hace una enorme contribución a la literatura sobre los vínculos entre género, violencia, el manejo y el uso de los recursos naturales. Destaca el por qué es sumamente importante considerar estos enlaces en el contexto de los proyectos ambientales que buscan promover un uso sostenible y equitativo de los recursos naturales. Une y examina más de 1000 fuentes de información, resúmenes de proyectos, artículos académicos, y por ende es un repositorio tremendamente útil de conocimiento y aprendizaje sobre el tema. El libro también es novedoso en que agrega entrevistas con expertos en diferentes temas ambientales y desarrolla una encuesta sobre las dimensiones de la violencia de género y su impacto en el contexto del manejo de los recursos naturales. Hace lo que los y las protagonistas feministas piden: visibiliza, legitimiza, socializa y reclama más y mejores acciones para reconocer los derechos a una vida libre de violencia. Además, toma una perspectiva interseccional, reconociendo las múltiples identidades, vulnerabilidades, fortalezas de las personas según su género, etnia, raza, clase
y ubicación. Dentro de todas estas contribuciones, el tema de políticas es sumamente importante. ¿Cómo debe cambiarse la comunidad de donantes, de implementadores y tomadores de decisiones enfrentando estos enormes desafíos y violaciones de derechos? Yo voy a hablar de 3 ejes de acción a seguir para propiciar y reconocer los derechos, asegurar el acceso a los recursos suficientes y también reconocer la agencia de los individuos. Y voy a tomar mucho uso de los marcos analíticos, conceptuales y de empoderamiento de Kabir, de Amartya Sen, de Martha Nussbaum y otras colegas que han estado elaborando y analizando el proceso de empoderamiento. Primero voy a hablar de los derechos, porque a mi juicio es el tema primordial que resalta este libro. Reconocer los derechos de las mujeres, de las comunidades indígenas, de los niños, a ser actores y partícipes en el manejo de sus recursos naturales y a una vida libre de violencia. La definición de derechos incluye también derechos de propiedad no necesariamente privatizados. Y yo creo que eso es un tema muy importante a resaltar del libro. Reconocer la propiedad común y el derecho ancestral a manejar ciertos recursos y áreas naturales. Múltiples investigaciones subrayan el hecho que las comunidades indígenas han logrado proteger y conservar mejores extensiones de áreas naturales con mejores resultados para la naturaleza y para la humanidad. De semejante manera, múltiples investigaciones e informes resaltan una violencia continua, siendo dirigida a líderes y lideresas de comunidades indígenas, abogando por y defendiendo sus terrenos y sistemas de manejo ancestral. El acaparamiento de tierras y pesquerías, la deforestación ilegal, el secuestro de derechos al agua con la perforación de pozos y el uso de acuíferos ancianos, el privilegiar los derechos de entidades privadas e inversores sobre los derechos de las comunidades son todos ejemplos de actos y contextos donde hemos visto un incremento exponencial de violencia y de violencia de género. Así destaca el libro y destaca también las causas y también nos da una visión de cuáles deben ser las respuestas. Hay que reconocer también que las mujeres dependen desproporcionadamente de recursos naturales bajo sistemas de propiedad común y tienen menos acceso a tierra privada. Proteger sus derechos de acceso tanto a la propiedad común como al derecho a ser dueñas, copropietarias y tomadores de decisión sobre terrenos propios es de suma importancia. Entender cómo la violencia puede ser utilizada para limitar y vulnerar los derechos de las mujeres y las comunidades indígenas y rurales, socavar sus reclamos a recursos, derechos y procesos legales, es fundamental si vamos a promover un uso sostenible de los recursos y enfrentar el reto del cambio climático en una forma colectiva y justa. Sin embargo, hay otros enfoques que son tremendamente importantes y otros ejes de acción que debemos resaltar. Los recursos. Es importante que se canalicen recursos hacia la eliminación de violencia y violencia de género, sobre todo en el contexto de los proyectos ambientales. Apoyar proyectos que reconocen la violencia, trabajan en las normas sociales y las normas de género que toleran o acentúan la violencia en el contexto de los proyectos ambientales es imprescindible. Tenemos que cambiar estas normas y eso requiere visibilizarlas, entenderlas y tratar activamente de transformarlas. Y hay muchos recursos que se puede usar para visibilizar estas normas y trabajar en conjunto para transformarlas. Y finalmente, reconocer la agencia de las mujeres en articular sus propias demandas, incidir en el diseño de proyectos y reclamar sus derechos.
Los proyectos y políticas deben ser inclusivas y buscar enfrentar los desafíos de violencia con las mismas mujeres y con sus comunidades para facilitar su voz, elección y acción como protagonistas en el reconocimiento y la resolución de conflictos y de violencia. Agradezco mucho a los autores de este libro porque han hecho un salto enorme para nuestra comunidad que trabaja en temas de sostenibilidad, del uso de los recursos del medio ambiente en una forma justa y equitativa. Este libro es un repositorio de conocimiento, es una manera de entender nuestro mundo y ofrecer oportunidades de cambiarlo. Muchísimas gracias y felicidades a los autores. Okay. Bueno, muchísimas gracias, Sara, por tu aporte a esta discusión. Creo que nos señalas elementos muy importantes y nuevamente se refuerza la necesidad de ver este tema de una manera interseccional. Vamos a dar paso entonces a la colega María Moreno de los Ríos. María es bióloga ambiental hispano-ecuatoriana con maestrías en Relaciones Internacionales Iberoamericanas y Cooperación Internacional al Desarrollo. Cuenta con más de 15 años de experiencia trabajando en áreas protegidas y territorios indígenas en la región. Entre otros, ella coordinó el emblemático programa Araquaria 21 Galápagos de la AECID, donde desarrolló una línea de trabajo específica en violencia de género, y también en la Estrategia Nacional de Biodiversidad del Ecuador con el Ministerio de Ambiente y el PNUD. En la secretaría, en la que el secretariado del CBD, reconoció el esfuerzo inicial del país por incorporar la voz y participación de las mujeres en el mismo. Desde hace 3 años, ella es la oficial de programa de gobernanza y equidad de la Oficina Regional de la UCN en América del Sur. María es parte del movimiento feminista de la región a través de redes como, por ejemplo, la Red de Mujeres de Conservación de América Latina, y también ha apoyado esta investigación de la cual estamos hablando hoy. María, la UCN desarrolló esta investigación con aportes de redes, de sus miembros y también de asociados. Usted ha definido la importancia de prestar atención a estos vínculos, incluidos como algo crítico para tener áreas protegidas efectivas. Mi pregunta hacia ti es sobre cómo ha impactado e influido esta publicación y sus hallazgos el trabajo que haces y también el trabajo de tus compañeros y lo que están haciendo en la UCN en América del Sur. Por ejemplo, en relación con el Congreso de Áreas Protegidas de América Latina. Muchas gracias, Anita. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto compartir esta mañana y toda la información que estamos relevando hoy con ustedes. Desde la oficina de la UICN en América del Sur hemos estado vinculados a la investigación desde el momento en que se lanzó la convocatoria para presentar casos y desde entonces hemos seguido muy de cerca los avances de la misma. Desde aquí se enviaron casos relacionados, por ejemplo, con biólogas marinas en Perú, guardaparques, que denunciaban la imposibilidad de avanzar en su carrera profesional porque se alegaba que no tenían la fuerza física para poder trabajar con pescadores. Se enviaron casos sobre la criminalización de defensoras de la Amazonía en el Ecuador por el gobierno que fueron llevados a la CIDH, o casos como, por ejemplo, el desplazamiento forzado de las mujeres de la comunidad de Nankinst del pueblo indígena Shuar Arutam, que se llevaron también al Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres Panamazónicas Andinas y recogidos en el informe Sombra a la CEDAW. Esto como algunos ejemplos de lo que ocurre en la región. En octubre del año pasado tuve la oportunidad de presentar los resultados de esta investigación en el tercer Congreso de Áreas Protegidas de Latinoamérica y el Caribe, que tuvo lugar en Lima, y quería compartir con ustedes algunas impresiones sobre la presentación que hicimos. Lo primero es el gran interés que hay en esta temática en la región y el fuerte impacto que los datos que levanta esta investigación causan en el público y en quien los escucha. Son estremecedores, la verdad.
la importancia de que esta información sea accesible para los actores locales. Me sumo a la felicitación de Itza de que la traducción ya esté disponible en español, ojalá en francés y también en portugués, por la importancia que tiene en esta región el idioma, porque es muy importante que los actores se empoderen de la realidad que están viviendo, que las mujeres conozcan el nivel y el impacto de las agresiones y de la violencia que sufrimos y que se pueda dar la máxima difusión y visibilidad a los resultados de la investigación. Y también quería resaltar el desconocimiento general que tenemos los actores que hacemos conservación de los marcos globales y regionales que apuestan por un cambio de paradigma en el desarrollo. Tenemos, por ejemplo, los planes de acción de género del Convenio de Diversidad Biológica, del Acuerdo de París de Cambio Climático, las promesas de Sydney del Congreso Mundial de Parques de la UICN, en las que en el 2014 ya se apostaba por un nuevo pacto social que adoptara un enfoque de derechos en la conservación. Tenemos los datos del año pasado de la evaluación global del IPBES, aprobada por más de 130 gobiernos, que exhorta a reconocer las desigualdades, especialmente las de género, en la conservación. O tenemos la estrategia de Montevideo de la CEPAL para la implementación de la agenda de género en la región en el contexto de la Agenda 2030. También durante el Congreso y en el marco del trabajo de la Red de Mujeres en Conservación de Latinoamérica y el Caribe, estuvimos co-creando la Agenda de Mujeres en Conservación para la región. Fueron 2 días de trabajo intenso donde la violencia de género quedó recogida en varios de los componentes de la agenda desde una visión feminista. Y resultado también de ese trabajo fue la primera declaración conjunta de mujeres en conservación de UNCAPLAC, que presentamos en plenaria al cierre del Congreso con la asistencia de más de 5.000 personas y que al momento ha sido suscrita por más de 1.000 personas que respaldan la iniciativa. Animamos a quienes hoy nos escuchan a que apoyen con su firma, pues vamos a presentar este trabajo en el Congreso Mundial de la Naturaleza de la UICN el próximo año, en un evento conjunto con el secretariado del CDB, la UICN y la Red de Mujeres en Conservación. En este punto quiero traer un tema que destaca la publicación y que ha señalado Itza, y es que el 59% de los profesionales en conservación hemos observado violencia de género en nuestros proyectos. De ese porcentaje, el 71% reconocemos que existe una brecha de conocimiento entre la violencia de género y los temas ambientales. Y es que no es casualidad, por tanto, que si no tenemos formación en el tema, si no tenemos las bases, no sepamos ni identificar ni abordar la realidad que estamos viviendo y en los casos más extremos que incluso lleguemos a considerar que no es objeto de nuestro trabajo abordar estos temas. Y es que la violencia de género siempre ha estado ahí, pero quienes trabajamos en conservación no lo sabemos ver o no queremos verlo. Por ello me sumo a la afirmación de que la gestión ambiental y la violencia de género no se pueden seguir abordando por separado, por lo que un enfoque intersectorial basado en los derechos humanos y género responsivo es absolutamente imperativo. Es importante que entendamos que si más de la mitad de la población sufre violencia de género, de la forma que ésta sea sexual, física, psicológica, económica o política en su vida cotidiana, nunca lograremos los resultados de planificación y gestión ambiental que buscamos, ni cumpliremos con las agendas globales de desarrollo como son los ODS o la Agenda 2030. Solo si comprendemos e integramos las acciones para abordar los vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente, lo conseguiremos. Y para ello es necesario que donantes, cooperantes, organizaciones de conservación abramos los ojos a esta realidad. Esta es una gran oportunidad para que el sector ambiental aporte a un mundo más justo y equitativo, superando la violencia de la desigualdad, como se titula esta investigación, y no dejando a las mujeres ni a las niñas atrás. Cierro muy rápidamente con algunos desafíos que tenemos por delante. La urgente necesidad de formación en temas ambientales y en temas sociales y en concreto de género y violencia de género de quienes trabajamos en conservación, pues solo así podremos abordar la violencia de género e incorporar el enfoque de derechos en nuestro trabajo diario. Para las organizaciones conservacionistas y quienes hacemos ciencia, la importancia de desarrollar herramientas y enfoques que nos ayuden a abordar estos temas en los proyectos, programas e investigaciones que realizamos. Y para los donantes, la importancia de financiar intervenciones que aborden con contundencia la erradicación de la violencia de género, pues la actual falta de financiamiento es un lastre para el desarrollo de la sociedad en su conjunto y para la conservación de la naturaleza en general. Me quedo aquí, son 5 minutos y nos vemos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias María por tu intervención y por
darnos a conocer las acciones que has estado trabajando, especialmente a través de UCN en nuestra región de América Latina. A continuidad debemos de tener la participación de una hermana indígena, doña Lola Cabnal de Actenamit en Guatemala. ¿Estará doña Lola? ¿Laura? ¿Hola? Ok. Parece Hola. que... ¿Está Aquí doña estoy. Lola? Ok, Sí, sí, sí. déjeme la presento entonces, doña Lola. Lola Cabnal es directora del área de incidencia en políticas públicas de la Asociación de Actenamit, que significa Nuevo Pueblo en Maya Quechí, en Guatemala, y es representante de la asociación también ante el Comité Nacional de Guatemala de la UCN, y es miembro de las organizaciones indígenas de la UCN, las OCRI, y participa en muchos foros nacionales e internacionales en los temas ambientales. Lola es trabajadora social y experta en temas ambientales, de recursos naturales y áreas protegidas, cambio climático, género, derechos humanos, y también muy fuertemente trabaja el tema de derechos colectivos de los pueblos indígenas. Doña Lola lleva trabajando en Actenamit más de 25 años. Ese fue el ámbito donde yo tuve el gran honor de conocerla. Ahí ha tenido varios puestos. También ha trabajado con el Ministerio de Salud en Guatemala y con la GIZ. Ella también ha sido fundadora del Consejo Asesor de Pueblos Indígenas de la Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de Áreas Protegidas de Guatemala. Es fundadora de la Mesa Indígena de Cambio Climático en Guatemala. Es fundadora del Consejo de Mujeres Indígenas y Biodiversidad en nuestra región. Y desde el 2019 es también parte del Comité Asesor de la Unidad de Género del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, entre otros cargos. Doña Lola, realmente es un placer tenerla aquí. Yo sé que está con conexión limitada. Este es uno de los retos que muchas de nuestras mujeres indígenas, nuestras lideresas tienen en sus comunidades, en sus territorios. Así que entendemos eso y es un gran placer poder contar con usted aquí. Muchísimas gracias. Mi pregunta para usted es la siguiente. Sabemos que las industrias extractivas, ¿verdad? Las agroindustrias y la infraestructura a gran escala se encuentran entre las presiones más poderosas que están impactando a los pueblos indígenas en todo el mundo. Y esto es evidente en nuestra región. En cuanto a la violencia de género y particularmente en la región nuestra, ¿puede usted darnos una reflexión sobre cómo los hallazgos de esta publicación se reflejan en la vida real? O sea, cómo lo que estamos hablando aquí de esta investigación realmente está pasando en los territorios indígenas. ¿Cómo afectan estos temas el trabajo que usted hace en el campo y dónde debería apoyar ese proceso y ese trabajo la comunidad internacional? Le dejo entonces la palabra a doña Lola. Muchísimas gracias, Anita. A todas es un gusto poderlas saludar y a quienes están en sintonía con este medio. Pues, muchísimas gracias. Lamento no poder escuchar casi todas las intervenciones de las otras panelistas, pero quisiera mencionar en primer lugar que es tan importante reflexionar sobre estos megatemas que afectan a los pueblos indígenas y sobre todo a los mujeres. Yo no quisiera repetir lo que ya lo que se ha mencionado, y lo considero que todo es real. También lo que está en el documento. Quizás solo puedo resaltar que lamentablemente esos hallazgos son una realidad hoy en día. Se ha dado y se sigue dando cada vez más fuerte a nivel de la región, a nivel de comunidades y de nuestros países. En América Latina, pues a las mujeres indígenas no sufrimos la violencia de una manera igual. Yo creo que las mujeres indígenas tenemos muchos retos y muchos desafíos. Y es un tema muy amplio que se da en los diferentes momentos, espacios y circunstancias en la vida de las mujeres y sobre todo en las niñas. Y justamente es lo que el documento describe.
todo lo que describe el documento, yo lo leí detenidamente muy bien y me parece que realmente ha sobresalido todo lo que las mujeres han sufrido en el tema de violencia de género, en el tema de discriminación, en el tema de los impactos negativos que sufren las mujeres y las comunidades indígenas referente a los megaproyectos, a las industrias, a todo aquello que afecta a nuestras comunidades de una manera importante. También las mujeres defensoras de derechos humanos y defensoras de los territorios juegan un rol importante en las comunidades y en la conservación de nuestros recursos naturales, porque sabemos el valor y la importancia que esto tiene para nuestras vidas. También es importante mencionar que el sistema y la aplicación de justicia que tenemos en cada uno de nuestros países no están protegiendo ni reconociendo nuestros derechos colectivos y derechos ambientales. Y además no se están aplicando de manera adecuada o casi ninguna institución aplica las políticas o instrumentos internacionales que garantiza la seguridad y la sostenibilidad de nuestros recursos naturales, como también no se evidencia la aplicación de los instrumentos y convenios internacionales a favor de los derechos de los pueblos indígenas que tenemos. En este sentido, es tan difícil hablar de cómo se puede disminuir o cómo se puede erradicar la violencia. Es tan difícil porque aquí tenemos una estructura y un sistema de justicia enraizado que no contribuye o que por años no ha contribuido en proteger esos derechos. Es decir, por ejemplo, existen leyes ambientales, existen políticas y programas, pero realmente solo es en papeles, porque quienes extienden las licencias, quienes dan los permisos, quienes dan garantía para que todas estas empresas, estas industrias, estos megaproyectos violen los derechos de las mujeres y de los hombres en las comunidades, son nuestras autoridades. Entonces, ¿qué podemos decir? Y que por eso la justicia es tan débil y no avanza cuando una mujer denuncia un caso, cuando una comunidad indígena denuncia los casos. No pueden avanzar de manera adecuada porque existen esas fortalezas de una estructura que no permiten. Entonces, aquí lo que se ha evidenciado es que los derechos de los pueblos indígenas, sobre todo el derecho de las mujeres, como que está de un lado y vale más quien da y quien paga más. Es lo que consideramos, hemos visto en nuestras comunidades, en nuestra gente. ¿Y cómo afecta esto en nuestro trabajo? Pues siempre hemos hablado cómo erradicar la violencia de género en esto que está enraizada y que se da en los diferentes niveles, espacios, clases sociales y culturales. Pues es un tema que se lleva muchos años de replantear, sin embargo aún se evidencia, pero creemos que hay que invertir en las mujeres, dar una manera más sostenible y llegar hasta donde no se ha llegado y crear mecanismos de acuerdo a las necesidades y prioridades de las mujeres. Crear las condiciones suficientes para fortalecer las capacidades. Es necesario mencionar que para las diversas organizaciones que trabajamos para la defensa de nuestros territorios y la defensa de nuestros derechos y ambientales, no avanzamos por el mismo sistema de justicia que solo está a favor de quien da más o quien paga más. O que ha producido ciertos favores a nuestros gobiernos. Y todo eso afecta en el trabajo de las defensoras y defensores de derechos humanos, sobre todo en los procesos del trabajo de las mujeres como ya vimos. Creo que la comunidad internacional debe velar para garantizar la seguridad humana, asegurar que las comunidades deben ser partícipes en todos los procesos, en planificar y desarrollar cualquier acción en sus territorios y que tengan el derecho de defender su derecho y el respeto de sus propias formas de convivencia con la madre naturaleza.
el tema de nuestros recursos naturales está siendo bastante debilitado. No se le está poniendo prioridad. Se está terminando con los únicos que tenemos. Y cuando esto acabe, también acabarán con nuestras vidas, acabarán con todo lo que nosotros tenemos como pueblos indígenas en nuestras comunidades. Y cuando hablamos de cómo afecta en la vida de las mujeres, realmente estos megaproyectos, estas industrias, no solamente afectan la violación de derechos, sino que también en el tema de salud, en el tema de contaminación, en diferentes temas. Y cuando hablamos de que las niñas también son sometidas a diferentes actos de violencia, creemos de que en este sentido muchas, como dijo el documento, como decía en el documento, muchas empresas traen gente de afuera y ese es un impacto negativo que puede dar en nuestras comunidades y que se da en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos de dónde vienen, pero vienen a dar en nuestras comunidades y no conocen nuestras culturas, mucho menos saben convivir con nuestra cultura y no saben los temas que nuestros conocimientos y nuestras propias formas de vivir, nuestras prácticas, lo desconocen y vienen violando hasta estos conocimientos y estos derechos. Así que nosotros, como mujeres indígenas, sentimos que cada vez nuestro trabajo será disminuido. ¿Por qué? Por eso muchas mujeres ahora no queremos salir ni decir algo porque tememos de nuestra vida. No podemos avanzar porque no podemos participar, no queremos participar en la defensa de nuestros territorios porque tenemos miedo, porque sabemos que quizás hoy hablamos y mañana no. Yo lo decía hoy en la mesa donde estaba sentada juntamente mirando este tema de territorio y de una audiencia comunitaria con problemas. Este tema es bastante complicado. Uno no sabe, está ahí sentado, pero puede regresar a su casa con su familia. Es complicado. Y yo creo que la comunidad internacional tiene un papel fundamental para poder ir manejando y poder ir revisando y analizando procesos. Porque muchas veces, como yo lo dije, se plantean estos proyectos o estas industrias como una forma de mejoras en las condiciones de vida de la población o de la comunidad. Se dice que mejoras en generación de empleo, pero eso no es verdad. Y me preocupa muchísimo cuando veo que también hay instituciones que favorecen y apoyan y aportan para la ampliación de proyectos que sabemos que pueden impactar negativamente en las comunidades. Eso es lo que yo pudiera decir. Como dije, lo que dice el documento, todo lo que está redactado en el documento es bastante importante y se resalta muy realmente lo que sí sufrimos y lo que vivimos los pueblos indígenas y las comunidades. Así que no sé si ya me pasé los 5 minutos, pero yo agradezco muchísimo la oportunidad que me permiten y si en algo podemos contribuir, estamos a la orden como Asociación Actenamit, que nosotros trabajamos para fortalecer las capacidades de las mujeres jóvenes y por eso nosotros no estamos hablando de un desarrollo que solamente puede impactar negativamente. No estamos hablando de un desarrollo que solamente pueda durar 2, 3 meses, sino estamos hablando de un desarrollo que sea sostenible para las mujeres jóvenes de comunidades rurales de escasos recursos. Es lo que hacemos como institución. Pero sí, yo creo que seguiremos promoviendo este trabajo a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que tengamos que hacer, lo vamos a seguir fortaleciendo, porque no a todos les gusta que a los pueblos indígenas salgan adelante y sobre todo que las mujeres tengan una educación que les permita tener un desarrollo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doña Lola, por su intervención y por las reflexiones que nos trae desde el terreno. Creo que siempre es importantísimo amarrar estas investigaciones con lo que estamos viviendo en el campo, en nuestras comunidades, en nuestros territorios indígenas. Eso es el vínculo importante que hace que una investigación sea palpable para las mujeres y hombres indígenas que estamos en los territorios.
Lamentablemente el tiempo se nos agota, siempre el tiempo nos tiene corriendo, ¿verdad? Entonces voy a hacer una sola pregunta y se la voy a hacer a Itza como una de las investigadoras principales y ponentes en esta webinar. Quiero decirles que las otras preguntas que hemos recibido se van a contestar a través de un Q&A, el cual se va a hacer público luego en la plataforma de web de UCN. Itza, aquí hay una pregunta que dice, nos gustaría preguntarte cómo crees que debemos influir en nuestra sociedad con la finalidad de que puedan concientizar sobre los temas de violencia de género y el medio ambiente. ¿Cómo influir a la sociedad para que se vaya concientizando sobre este tema? Ok, yo creo que es una pregunta que engloba varias respuestas. La primera es que el Estado es garante, debe ser garante de los derechos. Y el derecho a una vida libre de violencia lo debe garantizar. No solo para algunos sectores, sino para todos. Y el sector ambiental ha sido descuidado e invisibilizado en esta garantía de vivir una vida libre de violencia. Necesitamos generar datos, estadísticas, recopilarlos, hacerlas visibles. Se necesitan reformar algunas leyes a nivel de los países. Se necesita que sea parte de los programas ambientales el tema de violencia de género. Se necesitan establecer protocolos, como ya dijimos en la publicación, y sobre todo se necesita que quienes trabajamos en los temas ambientales lo hagamos parte de nuestro quehacer cotidiano. Yo englobaría así mi respuesta. Muchas gracias, Itza. Realmente a mí me ha complacido haberlas tenido aquí hoy con nosotras. Quiero darle muchas gracias a las panelistas que estuvieron y también a todos ustedes que están al otro lado, ¿verdad? Enviando sus preguntas. Yo creo que esta ha sido una charla muy amena, muy interesante. El tema es un tema que está en nuestra mente todos los días y en nuestro día a día quehaceres en la UCN. Y creo que es interesante poder ir haciendo estas reflexiones para ver cómo en conjunto podemos seguir caminando para ir haciendo esos cambios que queremos ver en cuanto al tema de violencia de género y el ambiente. Yo creo que queda claro la importancia de esa interseccionalidad al abordar este tema y no solo verlo como en sí los distintos ejes que se cruzan al ver el tema de violencia de género y medio ambiente. También creo que queda claro el papel crítico que tenemos que tener en cuanto al rol que juegan los pueblos indígenas y en especial las mujeres indígenas en ir abordando esos vínculos entre la violencia de género y el medio ambiente. Para nosotros es importante poder hacer este tipo de trabajo con distintos sectores para ir mejorando esos resultados de violencia de género y los resultados ambientales que queremos avanzar. Yo hoy quiero dejarles con unas palabras sabias y de mucha fuerza de una gran luchadora que estoy segura que muchos de ustedes conocieron en nuestra región en América Latina, la hermana indígena Berta Cáceres Lenca y Honduras. Siempre que recuerdo a Berta es con mucho cariño y con mucha fortaleza, porque ella siempre decía, mujeres, nosotras tenemos que seguir luchando y luchando porque luchar es la única opción que tenemos. Así que hoy yo les digo a ustedes, hay que seguir luchando como colectivo, en conjunto, interseccionalmente, dentro de estas mega instituciones donde estamos, para ir avanzando como colectivo y abriendo paso a este camino de este cambio de la violencia de género que queremos ver. Y llegar así a aportar poco a poco a que hayan políticas y programas más incluyentes que vayan tomando y dando prioridad a este tema de violencia de género y medio ambiente, y así nosotras ir aportando a ese cambio de que las mujeres podamos vivir en un mundo libre de todas las formas de violencia. Así que muchas gracias, les dejo con esto
con mi compañera Laura Sabater. Muchas gracias, Anita. Simplemente para concluir, les queremos decir que la serie de webinars va a continuar a lo largo de lo que queda de año y el año que viene. También que ya está disponible la página web del Centro de Vínculos entre la Violencia de Género y Medio Ambiente, donde pueden encontrar diferentes recursos y la publicación, que también ahora la copiaré en el chat. Y estamos planeando crear una comunidad de práctica para trabajar con la innovación y colaboración entre todos los sectores y en el desarrollo de herramientas y apoyo técnico. Entonces, la UICN sigue comprometida y va a seguir trabajando estos temas. Y antes de irnos, bueno, esta es la publicación y la nueva plataforma para que la vean. Antes de irnos, nos gustaría que pudieran contestar a 2 preguntas antes de que se acabe el tiempo. Entonces, las voy a ir lanzando. La primera es para saber si han aprendido algo. Entonces, consiste en, otra vez como la vez anterior, en valorar su conocimiento sobre los vínculos entre violencia de género y medio ambiente, ahora que han participado en este webinar. Entonces, valorando de 1 a 5, 1 no los conozco o 5 soy extremadamente conocedor. Entonces, ya pueden ir votando y en cuanto a eso cerramos esta pregunta y ya lanzamos la última y ya se termina este webinar. Vale, la voy a cerrar ya para que la vean. Ahora sí que ha habido un aumento, ha habido un cambio del número 2 al número 3. Y ahora lanzaré la siguiente pregunta. La última es si sienten que sus conocimientos, los conocimientos compartidos aquí en este webinar pueden aplicar a su trabajo. Vale, voy a ir ya cerrando la encuesta. Y el resultado es que sí, nos agradecemos muchísimo que les haya sido de utilidad y que puedan utilizar toda esta información en sus proyectos. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación. Y si tienen cualquier duda, pues pueden contactar, pueden mirar la página web y, por supuesto, nos pueden contactar a nosotros en gbb-nv@iucn.com. A ver si me aparece ya la última diapositiva. Bueno, ahí está. Ahí nos pueden contactar, nos pueden escribir mail, pueden visitar la web y eso. Aquí ya se termina este webinar. Muchas gracias a todos por haber estado aquí hasta el final y que tengan un buen día.